Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en el Ex Teresa, Arte Actual. Aquí se construyen títeres, mojigangas, que se construyen ahora y que pronto saldrán a las calles del centro de la ciudad. Los animales danzan o el sigiloso conjuro de lo salvaje. Dicen que Salvador Dalí dijo que de ninguna manera volvería a México. No soporto estar en un país más surrealista que mi obra. André Breton, otro de los máximos representantes del surrealismo, afirmaría en 1938 que en efecto México era un país surrealista. Por supuesto que aquí nadie entendía a qué se referían, sobre todo las personas que no tenían punto de referencia o de comparación con otras sociedades. El surrealismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia en la década de los 20. Guillaume Apollinaire fue el primero en usar la palabra surrealismo para referirse a un ballet titulado Parade, con música de Erik Satie, escenario de Jean Cocteau y vestuario de Pablo Picasso, ni más ni menos. Para Apollinaire, que presenció el espectáculo, era una alianza entre la pintura, la danza, las artes plásticas, que daban como resultado una especie de surrealismo que, en sus propias palabras, era un punto de partida de toda una serie de manifestaciones que se hacen sentir hoy y que sin duda atraerán a nuestras mejores mentes. Hoy, en efecto, hablaremos aquí de algunas letras surrealistas, de arte surrealista. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Pareciera que a México llegan las vanguardias literarias y artísticas siempre un poco tarde. Sin embargo, me atrevo a afirmar que el surrealismo, sin que lo supiéramos, siempre estuvo aquí. No pretendo decirle que las corrientes literarias y artísticas se apegaron a los principios del surrealismo, simplemente que hay autores que sin proponérselo o saberlo podrían pasar como surrealistas. Por ejemplo, y en este caso mencionaré solo a mujeres, Nelly Campobello con su libro Cartucho, en el que relata a manera de escritura automática lo que ella vio de la Revolución Mexicana cuando era niña. O bien Guadalupe Dueñas, que escribía cuentos perturbadores de ratas y fetos de familiares conservados durante años en formol. Y cuando le preguntaron de dónde sacaba esas fantasías, respondió muy indignada que todo lo que ella escribía le había ocurrido sin lugar a dudas. O bien Amparo Dávila, reconocida desde sus primeras obras, pero quien luego dejó la escritura por prioridades, digamos, familiares. Sus cuentos son una mezcla de terror cotidiano y alucinaciones producto de una frustración social e incluso moral. Estas mujeres han sido incluso motivo de varias tesis nacionales e internacionales en las que la palabra surrealismo está casi siempre presente. Y luego tenemos a las grandes pintoras, Leonora Carrington, inglesa nacida en 1917, que se instaló definitivamente en México en el año de 1942, luego de una terrible decepción amorosa con Max Ernst, quien fue encarcelado, y luego de un matrimonio fallido con el gran escritor mexicano Renato Leduc. Leonora no solo fue una prolífica pintora de escenarios imposibles, oníricos y de pesadilla, también fue una escritora poco leída. Pero tanto en su prosa como en su pintura expresó su mundo interior complicado y laberíntico, se diría surreal. Algunos de sus títulos son La Casa del Miedo, La Señora Oval, La Puerta de Piedra y El Séptimo Cabello y otros cuentos. Murió en 2011, a los 94 años, en la Ciudad de México. María Izquierdo nació en Jalisco en 1902. Tuvo una formación irregular, pero el maestro Germán Gedovius decía: la muchacha tiene mucha cabeza para la pintura. Empezó pintando escenas familiares, pero poco a poco se alejó de ellas para experimentar con naturalezas muertas, paisajes solitarios y escenas circenses. Y aunque lo nacional y vernáculo esté presente, también se pueden apreciar elementos siniestros, fuera de lugar, femeninos incluso. Luego, en los años 30, cambia sus motivaciones y entonces pinta un mundo urbano, pero desde el interior, para denunciar una realidad social y cultural de su época, pero sin hacerla evidente. Gorostiza dirá:
se dirige a los rincones profundos del alma. Remedios Varo, otra surrealista indiscutible, emigrada de España. Varo simpatizaba con los republicanos durante la Guerra Civil Española y emigró a Francia. Estableció una relación con Benjamin Péret y conoció durante la invasión nazi a André Breton, Max Ernst, Joan Miró y Leonora Carrington. En 1941 emigra a México con su compañero Péret, donde se refugian gracias a la política de Lázaro Cárdenas. Fue en México donde desarrolló la mayor parte de su obra, que por cierto estuvo rodeada de misticismo. Le interesaba el psicoanálisis, la alquimia, lo extraordinario, y eso se ve reflejado en su obra. Murió joven, en 1963, a los 55 años, en la Ciudad de México. Desde luego, Octavio Paz fue un gran conocedor del surrealismo y puso e introdujo a México en esos ambientes y en esas obras. De la mesa de novedades, que en realidad es el taller en donde se construyen estos títeres, estas mojigangas del lobo mexicano, que muy pronto, cuando estén terminados, saldrán a caminar por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Las bestias danzan, o el sigiloso conjuro de lo salvaje. Gerardo Denis. Siempre me gustó la prosa eufónica, rara, extraña de Gerardo Denis. Se acaba de publicar De Marras, la prosa reunida en el Fondo de Cultura Económica. Es un grueso volumen de iluminaciones, de momentos extraordinarios, de chispazos. La prosa de Denis siempre me gustó, aunque nunca compartí sus duras críticas a José Emilio Pacheco, un autor que yo admiro desde hace muchísimos años. Gerardo Denis, De Marras, prosa reunida. Acaba de aparecer en la editorial Era, en Ediciones Era, un libro realmente notable del historiador Claudio Lobnitz, El regreso del camarada Ricardo Flores Magón. Escuchen lo que dice Jorge Aguilar Mora en la contraportada de este libro. El regreso del camarada Ricardo Flores Magón de Claudio Lobnitz es uno de los libros más fascinantes y reveladores sobre la Revolución Mexicana y sobre todo, y de uno de sus protagonistas más importantes. Claudio Lobnitz teje magistralmente en un solo lienzo diferentes registros de la historia. Es una coedición con la Universidad de Nuevo León, con el gobierno de Coahuila, con el Fomento Estatal de Coahuila y en una cuidadísima y muy bella edición de editorial Era. Tengo aquí dos libros, digamos, raros. Uno de ellos es la Guía de la Arquitectura de la Ciudad de México, en donde Arquina ha escogido 100, un poco más de 100 edificios de la ciudad, ha contado su historia, nos ha dicho cómo fueron construidos. Esta guía muestra las obras más destacadas de los últimos 100 años, clasificadas por zonas que facilitan el recorrido con 8 mapas y, decíamos, más de 100 edificios. La revista Configuraciones acaba de aparecer hace unos días, quizás usted la conoce, es el número 41. Es la revista de la Fundación Carlos Pereira y del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Esta revista adquiere para nosotros un especial interés. ¿Por qué? Porque se trata de los aportes al debate constituyente de la Ciudad de México, un tema que está puesto hoy entre nosotros y quizás usted, como yo, quiera enterarse de lo que es una constitución, de lo que es una asamblea constituyente, del rumbo que debe tomar y de lo que ocurrirá muy pronto cuando esa asamblea se reúna para recibir el proyecto de constitución y así discutir y debatir lo que ocurrirá. Configuraciones número 41, aportes al debate constituyente de la Ciudad de México. De la mesa de novedades, que en realidad es el taller de títeres aquí en el Ex Teresa, Arte Actual. Decía André Breton que la escritura automática y los relatos de sueños tienen la ventaja de suministrar a una crítica desamparada elementos de apreciación de gran estilo, de permitir una reclasificación general de valores líricos y de proponer una clave eficaz de abrir indefinidamente esa caja de fondo múltiple que se llama hombre. Durante años, escribió el mismo Breton, conté con el caudal torrencial de la escritura automática para la limpieza definitiva de la caballeriza literaria, decía. A este respecto,
La voluntad de abrir de par en par las esclusas quedará sin ninguna duda como la idea generadora del surrealismo. Breton escribió el Manifiesto Surrealista, 1924-1930, Los campos magnéticos, 1919, El surrealismo y la pintura, Nadja, La Inmaculada Concepción, Los vasos comunicantes, El amor loco. Como todo movimiento, el surrealismo cometió todos los errores de la militancia, pero al mismo tiempo logró una gran colección de momentos irrepetibles. Hay un pequeño libro que le recomiendo de verdad, se llama Diccionario del Surrealismo de la A a la Z, de André Breton, publicado en París en 1938. Hay una buena traducción, por cierto, en Losada. Es un índice alfabético de citas, frases, presentaciones, iluminaciones y ritos de paso del mundo surrealista, de sus autores, de sus simpatizantes y de sus fantasmas. Un concentrado, por llamar así, de sus luces. Déjenme ponerle aquí algunos ejemplos. Oiga esto. El agua es una llama mojada. De Benjamin Peret, oigan esto otro. El agua pura de su cabeza en tus manos. Angustia, lámpara que humea con ruidos de espada. También de Benjamin Peret, ceniza, enfermedad del cigarro. Oigan esto de Paul Eluard. Se lee en los labios como si fueran libros. Y esta breve pieza de Lichtenberg, nervios, viva la gente que tiene los nervios gruesos como cables. Así definieron el surrealismo, escuche usted. Sería inútil que a la actividad surrealista se le buscara otro móvil que la esperanza de la determinación. André Breton definió así el surrealismo como un instrumento de conocimiento y por eso mismo un instrumento tanto de conquista como de defensa. Trabaja para poner al día la conciencia profunda del hombre y para reducir las diferencias que existen entre los hombres. Así definieron al surrealismo. Como todas las semanas, usted encontrará en este lugar, en esta ventana, un escenario por el que pasan como ráfagas, usted lo sabe, la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases máximas. Vivimos de cataclismos. Jarry. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.